Y ese hashtag va a ser Reto Edwardian Spirit. Sí, en 2022 vamos a leer literatura edwardiana. Buah, menudo año de lecturas que nos hemos pegado en este 2022. Espero que este año que entra podamos igualarlo o superarlo. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit y bienvenidos al que probablemente sea el vídeo más importante del año junto con el de el top de lecturas. Ya viene siendo una pequeña tradición nuestra la de que a finales de año os proponga un reto para el próximo año, un reto lector. Esta va a ser la tercera ocasión en la que lo hago, que lo tiene muy difícil para superar a los dos anteriores, yo lo sé, hay muchas expectativas puestas y eso siempre juega en contra, pero a la vez tengo confianza en él porque creo que es un reto que nos va a poder proporcionar también muy buenos momentos. Va a ser un reto muy distinto a los dos anteriores, nos va a poner en situaciones muy distintas, ya voy avisando, pero a la vez creo que nos puede dar muy buenos momentos a todos, me incluyo en ellos. Pero antes de hablaros del reto vais a tener que sufrir unos minutillos más porque me parecería imperdonable no hacer un breve repaso, un breve balance de cómo ha sido para mí este reto edwardiano que ha ocupado mis últimos 12 meses y que me ha traído 12 lecturas con las que he aprendido, he disfrutado y sobre todo me he podido sumergir en una época que me ha parecido apasionante desde el punto de vista literario. Una época que ofrecía muchas más posibilidades que la época victoriana, por mucho que a mí me guste, pero lo justo es justo. Una época de grandes cambios, de grandes avances sociales, tecnológicos, incluso literarios, y esto ha hecho que podamos sumergirnos pues, en libros con mucha más variedad, libros de género, libros diferentes, grandes momentos históricos, no sé, creo que ha sido un reto bastante completo y yo por lo menos me he enamorado de esta época edwardiana y yo creo que esa es la parte buena de cualquier reto, no solo hacerlo, sino también las puertas que se abren con él, ¿no?
oportunidades, las opciones que se te abren, que se te descubren. Este repaso que voy a hacer es muy breve. De la mayoría de libros tenéis reseña en el canal, y si no tenéis reseña han aparecido en los wrap-up mensuales, con lo cual si alguien quiere profundizar un poco más en ellos no tiene más que recurrir a alguno de los vídeos anteriores. Por eso voy a hacerlo muy rápido, que aquí lo importante es el reto de 2023 y soy plenamente consciente de ello. Os los voy a presentar en el mismo orden cronológico en el que yo los fui eligiendo. El primer libro que yo leí fue para cumplir con la premisa del libro infantil, y fue El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum. Este libro a mí me daba bastante respeto porque ya sabéis que soy bastante fanático de la película, ya hice un vídeo hablando de ello, y tenía miedo de que el libro pues me hiciera echar de menos demasiado a los personajes o a la historia que yo conocía. ¿Qué pasó? Pues todo lo contrario. Es verdad que es muy diferente a la película, pero de alguna manera expandió ese mundo de Oz, me dio mucha información sobre las cosas que yo ya conocía, pero me permitió pues profundizar más en los personajes, en su pasado, en el propio mundo de Oz, en los distintos reinos que tiene. Y en general fue una lectura muy grata. A pesar de ser un libro infantil, creo que es un libro que te puede entretener mucho cuando eres adulto y que te puede generar esa nostalgia si eres fan de la película. Seguimos con el libro que elegí para la premisa del libro de suspense, que fue El misterio de la Casa Roja de A.A. Milne. Este autor es el mismo autor que creó a Winnie the Pooh, con lo cual es un autor que normalmente está pues ligado a la literatura infantil, pero que era un gran apasionado de la novela negra, de la novela de suspense, al igual que su padre, y escribió este libro pensando en que le pudiera gustar a su padre. Es un libro de misterio muy al estilo de Agatha Christie, pero con una diferencia bastante peculiar, es decir, no se parece a otros libros que yo haya leído, porque en este libro lo importante no es descubrir quién es el asesino, sino probar que las sospechas que tienen los dos protagonistas son correctas. Seguimos ahora con la que fue la primera lectura conjunta dentro del reto, que fue A Room with a View de E.M. Forster, en español Una habitación con vistas. Este fue mi primer contacto con este autor, con Forster. Le tenía unas ganas locas, quería realmente iniciarme con él porque sabía que me iba a gustar, y la verdad es que disfruté mucho de este libro. Es un libro que también me sorprendió porque, a pesar de que yo me esperaba una trama romántica bastante sencilla, es un libro que tanto en la forma como en el fondo tiene mucho más. Bueno, y aunque no hacía falta decirlo, con este libro cumplí la premisa del libro de E.M. Forster. Seguimos ahora con el libro que leí para la premisa del libro sobre la Primera Guerra Mundial. Recuerdo que para esta premisa servían tanto ficción como no ficción y escrito en cualquier época histórica, y yo en este caso elegí un libro de no ficción contemporáneo que se llama Sonámbulos de Christopher Clark. Es un libro que prácticamente es un tratado, un manual de historia, perfectamente podría servir para alguna asignatura de historia de la universidad, porque es verdad que es muy denso, muy divulgativo, tiene información a raudales, y bueno, es un libro que se centra en buscar todas las explicaciones desde todos los países involucrados en este conflicto para explicar cómo se llegó a la guerra. Es decir, no es un libro que hable de la guerra en sí, no es un libro que te hable de las trincheras, de las batallas, ni qué pasó, ni cuál fue el resultado. Con el siguiente libro cumplí la premisa del libro sobre el Titanic, que de nuevo podía ser ficción o no ficción y de cualquier época. Y yo para esta premisa elegí La última noche del Titanic de Walter Lord. Este libro me gustó mucho porque está escrito en forma de crónica periodística, es muy ágil a pesar de que el tema pueda ser un poco denso, porque bueno, la tragedia del Titanic ya sabemos que es un tema un poquito denso, pero se hace muy ligero. Aparte de que es breve, está contado de una manera que prácticamente, pues eso, como si fuera un artículo periodístico un poco en profundidad. La principal virtud de este libro es que Walter Lord entrevistó a muchísimos supervivientes de la tragedia que narran todos esos momentos agónicos entre el choque con el iceberg y el rescate por parte del Carpathia. Seguimos ahora con la segunda lectura conjunta del reto, que fue La muerte en Venecia de Thomas Mann, un libro que nos costó bastante más, fue obviamente la lectura conjunta más exigente de las 4 que hicimos, pero gracias a esta experiencia de leer conjuntamente creo que conseguimos pues eso, extraer el máximo de toda la complejidad con la que Thomas Mann cuenta esta historia, que en el fondo es bastante sencilla, y yo la verdad es que guardo un muy buen recuerdo de este libro. Creo que es uno de los libros que más huella me han podido dejar este año lector, y no sé, me gustó mucho cómo se captura esa decadencia del ser humano, ese intentar aparentar ser más joven de lo que se es, ese no aceptar
aceptar el inevitable paso del tiempo y esa atracción que lo nuevo, lo joven, lo bello puede ejercer en lo marchito, lo decadente, lo antiguo, lo viejo. Este libro fue el que elegimos para la premisa del libro escandaloso. Para la premisa del libro sobre familias bien, yo elegí la saga de los Forsyth de John Walsworthy. Este libro fue el que más tiempo me llevó leerlo, estuve casi 2 meses, es un libro muy extenso, pero fue una lectura muy satisfactoria. Me gustó mucho conocer a los Forsyth, me gustó meterme en esta familia que tiene ese sentido de la propiedad tan arraigado, y no solo la propiedad en cuanto al dinero y a las posesiones, sino en cuanto a las personas, y en ese sentido pues es muy interesante ver cómo las subtramas que se van introduciendo van socavando esa institución familiar y cómo al final cada uno pues intenta encontrar su sitio, ¿no? Dentro de esa familia tan protectora y tan controladora. Después, como libro de vanguardia, leí La fiesta en el jardín de Catherine Mansfield. Este libro es muy breve, pero es bastante intenso, quizá por eso me gustó, porque en muy pocas páginas demuestra esa lucha de clases feroz que se dio en esta época, en los primeros años del siglo XX, y cómo personas que eran vecinos tenían situaciones económicas y sociales totalmente distintas, y aunque sus mundos normalmente nunca se mezclaban, había ciertos momentos en los que sí que entraban en contacto, y bueno, pues de esos contactos siempre surgía un poco el drama, ¿no? Y pues las situaciones literarias, por así decirlo. Seguimos ahora con Mi Antonia de Willa Cather, que fue la tercera lectura conjunta del reto y que la leímos para cumplir con Libro en lo salvaje. Este libro es muy entrañable. En él vamos a conocer las memorias de la autora, de cómo fue su juventud, su niñez en Nebraska, en esos campos, y cómo se relacionó con inmigrantes, en este caso bohemios, ¿no? Lo que hoy sería República Checa. Y es muy curioso porque a todos nos pasó en la lectura conjunta que nos dejamos llevar tanto por los recuerdos de Willa, que prácticamente llegó un momento en que los sentíamos muy nuestros. Es un libro amable, sencillo, que intenta no profundizar demasiado en los conflictos y en la parte más escabrosa de la vida, aunque también aparezca, pero que sirve un poco de bálsamo. Es una lectura amable, tranquila, plácida y que de vez en cuando pues también apetece. Seguimos ahora con Cuentos inquietantes de Edith Wharton, que fue la opción que elegí como libro de Edith Wharton. Lo leí dentro de Halloween porque bueno, son libros que tienen un marcado carácter terrorífico. Lo que pasa es que es un terror curioso, es un terror muy relacionado con la época en la que fueron escritos. Hay cosas que hoy no nos darían miedo, pero que en esa época sí. Y es un terror muy vinculado también al papel de la mujer en la sociedad. Con lo cual creo que es un libro que estaba muy destinado a que las mujeres experimentaran terror. Hacer el ejercicio de ver lo que en esa época daba miedo, y especialmente a las mujeres, es un ejercicio muy curioso y en ese sentido pues me gustó. Vamos con la 10ª lectura que hice para el reto, en este caso para cumplir con la premisa del libro escrito por una autora, y yo elegí The Secret Garden de Frances Hodgson Burnett, en español El Jardín Secreto. Esta novela se puede clasificar como clásico infantil juvenil, está muy destinado a ese público, pero a mí me gustó mucho. Me pareció que como adulto también puedes sacar una lectura muy positiva de ella. Es un libro que tiene un arco argumental que, aunque es bastante previsible, no por ello es menos disfrutable. Además es un libro que reivindica mucho el papel de la naturaleza y de cómo relacionarnos con la naturaleza puede solucionar muchos de nuestros problemas, y también es un libro que habla de cómo los encuentros fortuitos pueden cambiarlo todo, ¿no? Para bien en este caso. Y por último terminé este reto con la 4ª lectura conjunta, que fue La Casa de la Alegría de Edith Wharton, y tenía muchas ganas de volver a Edith Wharton y a esa era dorada del Nueva York de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, de toda esa hipocresía, de esa clase social alta. Es una novela que juega mucho precisamente con esa idea de pertenecer o no a ese grupo de personas tan privilegiados. Y bueno, es una novela curiosa porque yo la describí en el grupo de lectura como una especie de juego de las sillas en el que la protagonista lleva muchos años jugando, y es el juego del saber casarse bien. El problema es que ella ya tiene 29 años cuando arranca la novela y ya está un poco en esa zona de peligro porque ya empieza a urgirle socialmente el hecho de casarse. ¿Qué pasa? Que igual que en el juego de las sillas, de repente la música se va a parar y ella pues va a tener que luchar por encontrar la silla para no perder el juego. Así que bueno, ese fue mi reto 2022.
Ese fue mi reto eduardiano, para mí ya veis que fue todo un éxito, me consta que para muchos de vosotros también, porque me lo habéis dicho por activa y por pasiva, y yo estoy feliz de que así haya sido. Pero bueno, ahora sí que nos toca ponernos serios, porque ahora sí nos toca hablar del reto para 2023. Bueno, de las pistas que os he estado dando estos días, yo creo que la que más se ha repetido ha sido la idea de que nada iba a ser lo mismo que en estas últimas dos ocasiones. Y así lo siento, no es un clickbait, es auténtico. Es un reto que se va a salir mucho de lo que hemos hecho hasta ahora. Ese es un poco el riesgo, porque yo sé que muchos de los que me seguís o de los que habéis seguido el reto tenéis un aprecio especial por leer clásicos. Y aunque en este reto van a poder entrar ciertos clásicos, digamos que nos vamos a desligar por primera vez de esos factores de época. Vamos a dejar de leer libros que son de una época concreta y nos vamos a centrar en libros que son de un género concreto. Con lo cual es un cambio bastante drástico. ¿Qué pasa con este género? Es un género que no es que yo sea un gran aficionado, todo lo contrario. Es un género del que yo tengo muchos pendientes, es un género del que me siento prácticamente neófito y quiero ponerle remedio a esa situación. Este reto es muy personal en el sentido de que es muy práctico también para mí. Es un reto que me va a sacar de mi zona de confort lectora, pero que tengo muchas ganas de que lo haga porque creo que me va a poner en situaciones, en reflexiones que estoy deseando tener y que creo que nos va a venir muy bien a todos. Es un reto que además creo que tiene cierta actualidad porque, bueno, desde que pasó el COVID es verdad que ha habido muchos análisis y muchos comentarios un poco fatalistas de hacia dónde vamos, todo se va al garete, no hay esperanza, la civilización occidental está en peligro de extinción. Se lanzan muchos mensajes un poco tremendistas. Y creo que puede ser muy interesante hacer un ejercicio literario de ver cómo a lo largo de muchas décadas diferentes ya ha habido autores que han tenido esos mismos pensamientos y que los han plasmado en sus novelas. Como os podéis ya ir imaginando, el reto para 2023 está centrado en 3 géneros literarios muy similares o con muchas similitudes, pero también diferentes entre ellos, como son la utopía, la distopía y la ecotopía. Este reto que lanzo hoy para el año 2023 se va a llamar Retopía Spirit y ahora mismo os voy desgranando las características que va a tener. Que más allá de que la temática sea distinta a lo que hemos leído hasta ahora, la dinámica y el funcionamiento también va a ser un poco distinto. Ya que en este caso no os estoy dando un marco temporal para elegir novelas, sino que os estoy dando un género, no me parecía correcto tener que ceñirme también a premisas y daros 12 premisas concretas para encontrarlo, porque todo eso iba a hacer que fuera más difícil encontrar libros que, bueno, pues funcionaran para cada una de las premisas. En vez de eso, os voy a dar total libertad de que elijáis 12 libros que puedan estar escritos en cualquier país y en cualquier época y que pertenezcan a cualquiera de estos 3 géneros. Utopías, es decir, libros en los que autores han imaginado cómo podría ser un mundo perfecto, un mundo con unas reglas diferentes a las que conocemos y que funcionara. También pueden ser distopías, es decir, libros que exploren futuros o ideas de cómo puede ser un futuro en el que todo se haya ido al garete. Serán novelas, por tanto, un poco catastrofistas, un poco apocalípticas, que exploren sistemas dictatoriales o organizaciones sociales donde no exista libertad o donde haya opresión, etc. Como podéis ver, las posibilidades son muy grandes. Y por último también las ecotopías, que tienen mucho que ver con este anterior, pero en el que el medio ambiente y el estado del planeta Tierra juegan un papel muy importante. Siempre que sean novelas que se puedan clasificar dentro de estos 3 géneros, van a servir. Eso sí, yo no os voy a dar premisas, no os voy a dar 12 premisas, pero yo ya he elegido las 12 novelas que yo quiero leer en este 2023 dentro del reto. Yo voy a tener
algunas que son grandísimos clásicos del género que muchas personas han leído pero que yo todavía no, y otras que son un poquito más raras, un poquito más específicas, pero que me han llamado poderosísimamente la atención y que me apetece leerlas. ¿Qué voy a hacer yo? Os voy a invitar a quien quiera a leer los mismos libros que voy a leer yo, que siga más o menos esa ruta, siempre que le cuadre, siempre que sean libros que le interesen, siempre que sean libros que no haya leído. Van a ser 12 lecturas conjuntas, pretendo que haya una por cada uno de los libros que yo voy a leer. Pero son lecturas que van a tener algo especial. Me parece que estos libros, por la temática que tocan, porque al final hay un componente filosófico muy importante en ellos, un componente de cómo vemos la vida, de cómo vemos el futuro, de qué cosas nos dan miedo, de qué cosas valoramos, etc. Creo que son libros que hasta que no los terminas no te llegas a hacer una idea del todo fiel de lo que significan ni de lo que quieren transmitir. Con lo cual, quiero que estas lecturas conjuntas estén muy enfocadas al debate final que podamos hacer una vez que hemos terminado el libro. Y por eso me gustaría proponer encuentros digitales, por así decirlo, videollamadas grupales, en las que las personas que hayamos participado activamente en la lectura de cada uno de estos libros, pues podamos intercambiar nuestras opiniones. Es así como recrear un club de lectura presencial, pero lógicamente en diferido, utilizando simplemente una videocámara y participando de manera oral entre todos en esa valoración del libro. Ya os digo que es un poco experimental, yo no lo he hecho hasta ahora, pero creo que puede dar mucho juego y creo que puede ser muy interesante. Además, me interesa también la idea de que si alguna persona ya ha leído estos libros, pero le gustaría participar de ese debate, pues también se puede unir. Así que esa sería un poco la idea general de este reto. Como ya os digo, no hay premisas, pero sí que está mi hoja de ruta con las 12 lecturas que voy a hacer, que ahora os las voy a indicar. Y aparte os voy a dar un listado de unas 50 obras más o menos que cumplirían con estas características. No os creáis que por la temática del reto quedan excluidos los clásicos, para nada. Estas preocupaciones, estas temáticas las han tratado autores de todas las épocas. Si queréis vais a poder leer libros tan antiguos como La República de Platón, que ya servirían para esto. Vais a encontrar libros del siglo XVI, vais a encontrar libros del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI. Las posibilidades son muy grandes, así que nadie piense que nos olvidamos de los clásicos, porque va a haber clásicos aquí. Y bueno, lo único que me quedaría por contaros son las 12 lecturas que yo voy a hacer a lo largo de este año. Os las voy a decir sin un orden concreto, pero en los próximos días os pondré el calendario mensual de qué lectura voy a hacer en cada mes para que quien quiera se pueda unir. Ya sabéis, tanto personas que no las hayan leído y que quieran formar parte de la lectura conjunta, como personas que las hayan leído pero que quieran participar en ese coloquio final y que también serán bienvenidas. Ya os diré en los próximos días cómo apuntarse para poder formar parte de esta experiencia compartida. Los 12 libros que voy a leer son Un mundo feliz de Aldous Huxley, un gran pendiente de la vida y que tengo ganas de por fin poder leer. Utopía de Tomás Moro, un libro que fue escrito en el siglo XVI, para que veáis que no solo de libros ultramodernos va este reto. Además es un libro que los que hayáis visto Por siempre jamás reconoceréis, porque el personaje de Drew Barrymore habla mucho de este libro como un libro que le dejó su padre. Desde entonces yo he tenido ganas de leerlo y tengo muchas ganas de ver lo que era una organización social utópica para una persona del siglo XVI. También quiero leer El cuento de la criada de Margaret Atwood, otro libro hiper leído, pero que yo no he leído. He visto un par de temporadas de la serie, pero tengo ganas de leer el original de Margaret Atwood. También voy a leer V de Vendetta de Alan Moore, un cómic en este caso, pero que bueno, también nos va a permitir ver esta distopía de cómo sería el mundo si los nazis no hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial. También voy a leer La parábola del sembrador de Octavia E. Butler. Esta autora me gustó mucho cuando la leí el año pasado y tengo ganas de enfrentarme a este primer tomo de esta trilogía, que creo que puede ser muy interesante, tiene muy buenas críticas. También voy a leer 1984 de George Orwell. Es un auténtico delito que no lo haya leído ya, pero bueno, pues ha llegado el momento y todo el que se quiera unir y quitarse este pendiente de la vida será más que bienvenido. También voy a leer El señor de las moscas de William Golding. En este caso vamos a ver cómo sería la sociedad si fueran niños en una situación de supervivencia los que pusieran las normas. También quiero leer Inglaterra salvaje de Richard Jefferies,
que esta es una novela distópica escrita en la época victoriana y que habla de cómo sería Inglaterra después de sufrir un cataclismo, algo así como una Inglaterra posapocalíptica, pero visto desde el punto de vista de un victoriano, que bueno, tengo muchas ganas de meterle mano a este libro. También vamos a leer Fruitlands de mi querida Louisa May Alcott, la autora de Mujercitas. Aparte de ser conocida por sus libros de misterio, también es conocida por haber formado parte de una especie de experiencia utópica de una comunidad en la que su familia intentó vivir, y ella recogió todas esas experiencias en un libro, Fruitlands, y vamos a ver cómo sería una utopía planteada por estadounidenses del siglo XIX. También voy a leer Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, otro gran clásico del género que tampoco he leído y que bueno, pues a ver qué nos depara. También quiero leer, y de este tengo muchas ganas, Matriarcadia de Charlotte Perkins Williams. Esta autora, también del siglo XIX, es la misma que escribió El papel amarillo. Es una autora que ya en el siglo XIX hablaba de feminismo, del papel de la mujer en la sociedad. Creo que tiene que ser muy interesante descubrir cómo se imaginaba el futuro a una mujer del siglo XIX y un futuro controlado por las mujeres. A este le tengo muchas ganas. Y por último voy a leer La carretera de Cormac McCarthy, que también es otro de los grandes clásicos de la literatura posapocalíptica, aunque fue escrito me parece en los 90, ha recibido muchos premios y bueno, pues es un libro que está muy en boca de todo el mundo y que tengo ganas de descubrir. Esta va a ser mi hoja de ruta, estos son mis 12 libros, estáis todos invitados a formar parte del reto. Por supuesto, cada uno se puede hacer su propia hoja de ruta, podéis coger libros de los que yo he elegido pero combinarlos con otros que no hayáis leído o que os interesen más. Aquí hay total libertad, cada uno que configure el reto como quiera, pero bueno, básicamente esta es la propuesta que os hago para 2023. Muy diferente, muy disruptiva respecto a los otros dos, pero espero que os cause tanto interés y tanta motivación como la que tengo yo, porque de verdad que creo que reflexionar sobre el futuro, futuros alternativos, futuros utópicos, creo que puede ser muy interesante, y sobre todo hacer el ejercicio de ver lo que en distintas épocas han pensado que sería el futuro y compararlo un poco pues con nuestro presente, que probablemente fuera su futuro. Este es el reto, estas son las normas, tengo muchas ganas de ver vuestro feedback, espero que os pueda gustar, espero que haya gente que se sume, espero que sea muy gratificante y que sea para aprender y para debatir y para tener, pues eso, conversaciones muy ricas y muy interesantes. Y nada, nos vemos a lo largo de 2023 con este Retopia Spirit que espero que nos dé muy buenos momentos. Muchísimas gracias por tener interés en el reto y feliz año a todos. Hasta luego.